Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Ultimátum MX? Muy buenos días. Les saluda Alejandro Muguel en la ausencia del director de Ultimátum, Ahmed Samayoa Arce. En esta ocasión, en el desayuno en el ruedo, hagan sus apuestas de este lunes 25 de marzo del 2024. Y en esta ocasión me da mucho gusto compartir este escenario con nuestra compañera y amiga Marisela Jacinto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y yo encantada de acompañarles. Ándale pues, Pepe Altúzar, José Altúzar, José Altúzar. Como siempre, con el gusto de acompañar en este momento y igual saludar a nuestra querida amiga Marisela Hassel. Con mucho gusto estamos aquí para compartir opiniones sobre estos temas tan relevantes que hay y que se tratan en esta mesa. Muchas gracias, Alex. Así es. Regularmente abordamos solo temas políticos, pero yo quiero comentar a la audiencia de Ultimátum que el día de hoy, en la madrugada, todos los informes coinciden en que habría sido entre las 5 y 6 o entre 4 y media y 6 de la madrugada en que inició un enfrentamiento a balazos entre civiles en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Ocosocuautla. También todos los informes coinciden en que podría ser a la altura del viejo aeropuerto Llano San Juan. Las imágenes nos muestran varios vehículos incendiados, algunos cuerpos tirados en la carretera que se supone son personas fallecidas. El servicio público de pasaje fue suspendido el día de hoy entre Ocosocuautla y Tuxtla Gutiérrez, y me dicen que también entre Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué, mi estimado Pepe, mi estimada Marisela? Yo supongo que están preocupados pues porque pudieran sufrir algún fuego cruzado los autobuses de pasajeros del servicio público, porque la semana pasada se incendió uno de ellos, justamente por ahí, a la altura del aeropuerto. Se hablaba de un cortocircuito, pero después se supo de manera extraoficial que ese vehículo habría sido incendiado por miembros de algún grupo del crimen organizado, que porque esos vehículos del servicio público dicen ya estarían trasladando a migrantes y que eso les afecta al negocio que tienen ya las bandas, ¿no? Qué complicado está eso. Independientemente del impacto que la sociedad representa para todos, la movilidad, el traslado que se tiene que dar de personas que tienen que acudir a un lugar o de paso para irse a otro estado, por ejemplo, la salida a la Ciudad de México o al estados de Veracruz, Puebla, o por el otro lado el trayecto ese hacia Oaxaca, ¿no? Entonces implica una serie de incomodidades, de temor por el riesgo que implica. Y bueno, pues ojalá ya por ahí en la información que se ha vertido, pues se habla de que ya estaba la presencia de la Secretaría de Protección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y interviniendo en esos asuntos, lamentables como siempre suceden, como también nos hemos enterado de otros hechos de esa naturaleza en Palenque, en Comalapa, en fin, Tapachula. La semana pasada hubo algún problema similar con la ejecución de algunas personas por ahí. Entonces, bueno, ya las autoridades se encargarán de darnos a saber los pormenores de esos asuntos, ¿no? Así es. Destacaría yo dos cosas, ¿verdad? Rápidamente. Este tipo de hechos con ese nivel de violencia solamente los habíamos visto en la zona norte del país, allá por Tamaulipas, por Michoacán, a veces ya un poco más acá al sur, allá por Guerrero. Y aquí en Chiapas, creo que el año pasado, Pepe, hubo algo parecido cerca de Coita, por cierto, ¿no? Sí. Pero ahí hubo uno o dos vehículos incendiados, vehículos rafagueados, eso sí, ¿no? Pero ahorita se ven varios vehículos. También el año pasado, tal vez alrededor de octubre, noviembre, hubo algo parecido en el tramo carretero Lázaro Cárdenas a Tabasco, o ahí por Huimanguillo, más o menos, a la altura de Huimanguillo, en Chiapas, en ese tramo que transitan muchas personas de Chiapas a Villahermosa, sí. Pero aquí en Chiapas no lo habíamos visto con esa crudeza con la que la acabo de ver yo.
las camionetas tipo pick-up, se Sí. le veía la mayoría de ellos Sí. con las portezuelas abiertas, como que pues se bajaron los sujetos que se estaban enfrentando. Ojalá y no haya habido civiles, hasta ahorita Así es. no se ha informado nada en ese sentido, pero sí, yo creo que este evento el día de hoy es el primero que estamos viendo con esas características de violencia extrema. No sé cómo lo ves, Marisela. Sí, definitivamente platicábamos justo antes de comenzar cómo eran situaciones que escuchábamos de otros estados de la República y que desafortunadamente escuchamos pues cada vez con más frecuencia en nuestro estado, y que también creo, ya metiéndonos un poco a los temas que se abordan en este desayuno, creo que eso también termina afectando o también está determinando muchas de las condiciones electorales o digamos políticas de nuestro estado, ¿no? Y cómo también este tipo de circunstancias están permeando en nuestra política y que pues son temas interesantes de analizar. Muy bien, ahorita yo agregaría también, estimado Pepe y Marisela, que ojalá que las autoridades emitan documentos de manera oficial, boletines de manera oficial para que estemos informados. Regularmente no lo hacen, yo no entiendo por qué. Yo llevo más de 30 años en este oficio periodístico y lo primero que debe hacer la autoridad es emitir un comunicado oficial para que tengamos la información precisa. Si no tenemos información precisa, todo mundo especula, ¿verdad? Caemos en la especulación. Ahorita escuché un reporte en un medio nacional en donde se hablaba de presuntamente civiles abatidos, pero no lo podemos saber con precisión porque no ha llegado el Ministerio Público, que es el que levanta los cadáveres, el que inmediatamente revisa si traen alguna identificación, ¿verdad? Entonces, esa información es de primera mano y solamente esa información se la pasan a la Fiscalía lo procesa informativamente y lo da a conocer a la ciudadanía, y con eso pues tenemos ya datos que nos hablan de qué fue lo que realmente pasó o lo que se aproxime más a la verdad, ¿verdad? Ojalá y las autoridades correspondientes, pues en este caso tendría que ser la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República. Estaremos atentos, nada más no queríamos dejar pasar eso, ¿verdad? Este programa es 100% político, pero todo el mundo está hablando de eso, desde luego, está muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, es algo que no habíamos vivido y la gente seguramente está ávida de información, es lo único que tenemos hasta ahora, Y Ultimátum en sus plataformas ha estado transmitiendo desde muy temprano con nuestros compañeros reporteros y corresponsales, y lo van a seguir haciendo para informarles a todos ustedes. Pero rápidamente doy los temas de hoy, mi estimado Pepe, Marisela. Morena publicó ya sus listas de precandidatos a 122 presidencias municipales, también una parte de los diputados locales. ¿Qué pasó con los riesgos de deserciones de morenistas con estas listas? Hasta ahorita no he tenido información de ello. Ya le han dado cobijo a Ángel Torres Culebro aquí en Tuxtla Gutiérrez, quien dijo Morena pues va a ser su candidato a la presidencia municipal, que estaba compitiendo en forma interna con Aquiles Espinosa. Y finalmente, ya para finalizar, creo que sería interesante hacer algunos comentarios, estimado Pepe, Marisela, de que se acaban de cumplir 30 años del asesinato del malogrado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Pero empezamos con las listas, Pepe, mi estimada Marisela. Estoy diciendo aquí listas de precandidatos a 122 presidencias municipales y una parte de las 24 precandidaturas a diputados locales. Si les parece, empecemos con las de ayuntamientos. La lista que dio a conocer Morena trae 122 nombres. Yo me pregunté inmediatamente por qué son 124 municipios que tiene registrada la Constitución del Estado de Chiapas. Son 124 municipios legalmente constituidos. Se excluye a Oxchuc, que nombra a sus autoridades municipales por usos y costumbres, pero me dicen, fíjate, no sabía yo que Nicolás Ruiz se agrega a ese mismo sistema
normativo interno Sí. de elección de sus candidatos de presidentes municipales. Entonces tenemos nada más 122 de 125 que teníamos. Yo me había quedado en total 123. 125, ya ves que desaparecieron Belisario Domínguez. Bueno, solo había estado en el papel. Sí. Juan Sabines lo había creado con, según él, el intento de querer resolver el asunto de los Chimalapas. Y tomar el territorio de Chimalapas. Era muy dado don Juan Sabines a tratar de resolver los problemas con ese tipo de ocurrencias. No se hicieron las consideraciones pertinentes y las consecuencias fueron evidentes, ¿verdad? Nunca hubo una autoridad municipal legalmente nombrada porque no lo permitieron los grupos de ahí. Bueno, y ahí estuvo varios años el municipio en el papel. Una resolución de la Corte que se dio hace como 2 años le dijo al Congreso de Chiapas que debería eliminar ese municipio y ese decreto fue eliminado. Se quedaron 124 nada más, son los que tenemos. Oxchuc, por usos y costumbres, Nicolás Ruiz, tenemos 122 nada más. Entonces yo les abriría el tema de charla, que lo que me pareció pues relevante destacar de esta lista de Morena, Pepe Marisela, que se confirmó en algunos casos lo que ya se había dicho de forma extraoficial, ¿verdad? Que para cumplir con la paridad de género, Comitán nombraron a una mujer, ¿verdad? Lucía Ortiz, hija del Chato Ortiz, Roberto el Chato Ortiz. Expresidente municipal de Comitán, exdiputado local, exdelegado de Político entonces CONASUPO. importante del Partido Revolucionario Institucional de hace como 15 20 años. Sí. Ok, ella y San Cristóbal, pues ya se había mencionado a Fabiola Rich. Ahí se cumplió ya, Morena, la paridad. Sí. Fue lo que le pedía las autoridades electorales, de que por lo menos pusiera 2 mujeres en esos 5 municipios de mayor población, que incluían Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Tapacho. Ese es un dato que yo resaltaría. El otro, pues Tuxtla Gutiérrez, que finalmente se resolvió Morena, porque todo el tiempo estuvieron casi al mismo nivel Aquiles Espinosa y Ángel Torres. Aquiles Espinosa y Ángel Torres, los dos se anduvieron dando, bueno, más bien creo que golpeaban más del lado de Ángel Torres hacia Aquiles, en un juego sucio, y yo creo que ahí prevaleció el acuerdo político, ¿verdad? Finalmente el acuerdo político se habla que es el Grupo Tabasco que impuso a Ángel Torres, el Grupo Tabasco encabezado por el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Así es. Por su hermana, que es la esposa del gobernador Rutilio Escandón. Ahí está Pepe Cruz, que también se impuso con la senaduría. Y así quedó ya, pues. Y el otro dato que estábamos esperando es de que pudiera haber deserciones, que amenazas de que aquí les iba a ir otro lado. No sé si escucharon que se mencionó que Aquiles podría ser candidato a diputado por Jiquipilas o el Partido Verde. Yo no le veo la razón. En una plática que tuve con él hace tiempo había dicho que no iba a aceptar diputaciones como negociaciones, ¿verdad? Pero no aclaró si diputaciones de mayoría o de representación proporcional. Las de plurinominales son bastante atractivas, no sé si la voy a aceptar. Que por cierto, ahí nada más le agrego, de las 24 distritos que hay, Morena nada más debe conocer 8. Creo que el resto lo va a repartir entre sus aliados. Y de las pluris también dio a conocer una lista, pero los 4, 5 o 6 primeros lugares están en blanco. Entonces, ya sabemos quiénes encabezan esas listas. ¿Cómo lo ves, Marcela? Sí, yo creo que nos tuvieron como en suspenso mucho tiempo, ¿no? Porque desde hace varias semanas decían que ya iba a salir la lista y nos tuvieron como en suspenso. Y bueno, yo también quisiera saber si efectivamente ya esta es la definitiva, porque también habían rumores de que no, de que todavía iban a haber cambios, se habían filtrado alguna información. Diversas situaciones, sí. Yo quisiera hacer algunos comentarios en relación con la paridad. Efectivamente, lo que el tribunal estableció fue que tenían que ser por lo menos 2 mujeres, ¿no? Y en el papel, pues cumple, ¿no? O sea, están en Comitán, en San Cristóbal, estas 2 mujeres, pero pues habría que ver
¿qué tan real es esto, no? Porque pues efectivamente la paridad se ve desde muchos ámbitos o muchos aspectos, y el primero es ¿no? O sea, en la designación, pero ¿cuántas posibilidades reales tienen estas dos mujeres de ganar en estos dos municipios? ¿O qué tantas posibilidades tenían otras mujeres, ¿no? En los otros 3 municipios que restan? Y no sé, a mí solamente me gusta como hacer un poco de ruido y preguntarnos si de verdad están cumpliendo con la paridad, o simplemente, como la mayoría de partidos lo ha venido haciendo desde que se estableció la paridad, es nada más de manera nominal, ¿no? Sí, digo, y ya después cuando estas mujeres ganan estas elecciones, entramos a otra etapa en donde hay más simulación y se puede hablar muchísimo más, pero pues justamente sí es importante como analizar esta situación, ¿no? Sí. ¿Qué tantas posibilidades reales tienen estas mujeres o qué tanto eran estas mujeres las mejores opciones y no habían otras mujeres en otros municipios que pudieran haber sido mejores competidoras, ¿no? Francamente, eso es lo que yo he analizado en varios momentos. Cuando ves que es el simple hecho, así como ahorita lo señalabas con otras palabras, de cumplir con el requisito. Y las personas que participan, pues hay casos en los que realmente no tienen ninguna posibilidad, ninguna trayectoria, solamente porque tienen que cumplir con ese compromiso. Pues lo decían hace un momento, ¿no? O sea, la hija de, ¿no? Sí. Yo estaba leyendo también de otras candidatas en otros municipios, no estos 5 importantes, sino, pues es que es la esposa de el ex alcalde, la hija de, o sea, y creo que eso es para analizar, ¿no? Y inicia el comentario a partir de lo que se gesta, inclusive de la propia persona que está siendo nominada. Porque sí, es que yo soy hija de fulano. Bueno, ¿quién no conoce en el territorio que le compete, y hablo particularmente de Comitán, a Roberto Ortiz Gutiérrez? De hecho, un gran amigo mío, ya no vive, ya falleció. Y esa es la relación que existe en la sociedad. Decir, sí, es que es hija de él, porque así le decían el Chato Ortiz. Su papá fue presidente municipal también de Comitán. Él tiene el nombre del abuelo de esta señorita que yo... ¿El papá del Chato fue presidente también? Sí, el doctor. Y eso fue lo que logró que vaya, se siga la trayectoria. Pero es eso, y bueno, lo señalabas muy bien y estoy totalmente de acuerdo, es que es la hija de, pues ellos mismos lo dicen, es una manera de publicitarse que efectivamente es hija de Roberto Ortiz Gutiérrez, expresidente municipal de Comitán, ex diputado local, ex delegado de la CONASUPO en aquellos entonces, siempre participativo en política, pues es ella. Eso es, en teoría, realmente lo que sucede. Ahorita agrego un comentario. Y el cumplimiento. Damos la bienvenida al doctor Osvaldo Chacón. Por supuesto. Gracias, muy buenos días. Amigo, querido, qué bueno. Por fin pasaste. Complicado. Ya lo comentamos. Sé que ya al aire han estado hablando de una situación muy lamentable con la que nos amanecimos, ¿no? Y bueno, dentro de el menos grave de los efectos de esta situación, pues es que se complica muchísimo el tránsito vehicular. Pero bueno, ya estamos por acá. Sí. Bienvenido. Un dato que sirva a la gente, no está suspendido el tránsito vehicular. ¿Pueden pasar particulares? Mira, tu servidor venía de la costa y nos desviaron desde la primer caseta, entonces tienes que tomar la vía libre. La vía libre, ok. La vía libre viniendo de allá para acá. Ajá. ¿No? Okay. Y justo en el cruce donde está Cruz del Llano, te desvían a la libre. Sí. ¿No? Sí. Entiendo que ahí se suscitaron los hechos. Yo había leído que el conocido ese como Crucero de la Muerte, de hecho se ve la gasolinera que está ahí, sí. Pero por ahí dicen que fue casi por Llano San Juan, o sea, está mucho más distante. Es que se ve un tramo también largo, no fue nada más en un punto, ¿no? No sé si 100, 200 o 300 metros.
se extendió la... Pues cuando sí. pasan estas cosas, lo mejor es evitar transitar, Totalmente. ¿no? Quedarse Claro. en casa hasta que las Así autoridades es. informen al respecto. Así es. Y si hay mucha necesidad de moverse, pues las propias autoridades dan indicaciones ¿Hacia dónde? qué rutas Sí, alternativas no te hay que dejan, tomar, de hecho no te dejan pasar. Por ejemplo, de la Pochota, supongo yo que desde ahí No, te están diciendo tienes que que no hay paso. regresarte a Terán y tomar el libramiento ya, del Así aeropuerto, es. ¿no? Sí, la movilidad es el mayor riesgo, ¿no? El que tengas que la necesidad de trasladarte y Claro. hay algún problema. Pues qué bueno que estás con bien, doctor. Estamos platicando con el primer tema de la agenda de hoy, que es que finalmente Morena dio a conocer su lista de 122 precandidatos a las presidencias municipales y una parte de las precandidaturas a los 24 distritos locales y una parte también de su lista de diputados plurinominales. De eso hablábamos. Qué difícil e incómodo, ¿no? Hablar de estos temas, se ven hasta banales, ¿no? Sí. En el contexto de inseguridad y violencia que estamos viviendo. Pareciera que todo eso es secundario. Sí. Y ese es justamente pues el foco de atención que vamos a vivir el 2 de junio, o que no queremos vivir, ¿verdad? Claro. Que esto no sea factor, porque el problema es que eso infunde miedo. Así es. O sea, si estas cosas es el se mayor riesgo. recrudecen, Sí. no se revierten, ¿no? La ciudadanía corremos el riesgo de que prefiera quedarse en casa, ¿no? Que no quiera participar en las convocatorias para ser funcionario electoral. Habrá que estar muy atento en los próximos días, semanas, lo que el INE va informando. ¿Qué tanto porcentaje de aceptación hay de los ciudadanos a ser funcionarios de casilla? ¿Qué tanto está atendiendo la ciudadanía a las convocatorias para hacer funciones de capacitación electoral? A ver, si nos gana el miedo y entonces la ciudadanía decide no participar y atender estas convocatorias, corremos el riesgo Sí. de que o no hayan elecciones en muchos lugares de Chiapas porque no se logren crear las casillas, o que la participación baje de manera drástica e importante, y nadie quiere eso. Nadie, Todos no. queremos que el 2 de junio sea una fiesta cívica. Sí, Entonces, sí. una vez más hacemos el llamado a las autoridades competentes y responsables. Es un tema complicado, pero estamos a tiempo, Sí. para diseñar y generar estrategias que le den confianza y seguridad a la ciudadanía, ¿no? Claro. Sobre eso, fíjate, mi querido Osvaldo, yo lo he comentado en otro momento. Yo le apuesto a que el trabajo político del candidato al gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez, funcione, planeen una estrategia para llegar a buen puerto sobre ese Pero tema. eso le corresponde a las autoridades actuales. Ya el candidato es lo que tiene nada más que... Pero contribuyen de alguna manera, no los que le generen candidatos. condiciones. Los candidatos. Yo pienso que él, en particular, porque lo relaciono por la trayectoria que tiene, en el caso de la exdiputada, candidata del Frente, igual hará su función. Realmente no puedo opinar más con respecto a la de Movimiento Ciudadano, porque pues la verdad no tengo mayor información al respecto. Muy poco, creo que la conocen, ¿no? Muy poca información. Entonces, yo creo que es que, mi querido Alex, yo opino que es un trabajo conjunto, es un esfuerzo conjunto que se tiene que hacer, inclusive la propia ciudadanía. Ahorita que explicaba, como siempre, atinadamente Osvaldo, recuerdo una participación, específicamente, perdón, en el ejemplo, de mi hija, que la invitaron a ser funcionaria de casilla, exactamente. Y sí, le dieron 100 explicaciones al respecto, porque estaba empezando este tipo de cosas, fue la elección intermedia anterior. Entonces, sí hay una disposición por la autoridad, y tú lo sabes muy bien, de lograr el propósito, que se dé la capacitación, la orientación, el traslado, todo lo que tuvieron que hacer. Entonces, claro, estoy hablando particularmente de Tuxtla. Hay municipios en los que esperemos, como bien lo decía Osvaldo, que no vaya a suceder lo que no, al contrario, evitarlo es la manera de lo posible. Y yo ahí le apuesto, como lo decía al inicio, al oficio político de quienes tienen las tablas ya, porque no dudo que la candidata del Frente, se me va el nombre,
Olga Luz. Olga Luz Espinosa, haga su trabajo también, porque de otra forma, si no es un esfuerzo conjunto, pues también el objetivo puede que no se dé, ¿no? Como bien lo decía Osvaldo. Sí, las autoridades competentes son las del gobierno del Estado y del gobierno federal, ¿no? Oye, Alex, ya hablando de cosas banales y superfluas, ¿no? Hablabas del registro que ya inició el proceso, anunció Morena ya quienes se han puesto sus candidatos. El registro inició el plazo, concluye el 26 Mañana. y al parecer se va a ampliar un día más, a petición de los partidos políticos, el plazo para el registro de las candidaturas. O sea, hay que esperar que se haga oficial, ¿no? Es parte es posible, o sea, se hacen la petición los partidos, mira, se acuerdan. La ley como tal no lo dice así, ¿no? Pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Más bien tiene que ver con los tiempos, las logísticas de la autoridad electoral. En 2018 se autorizaron estos plazos, prórrogas, a petición de los partidos políticos, y eso generó problemas en la impresión de boletas. Sí. O sea, un día que pierdas, ¿no?, de no enviar la información a la planta, a la empresa encargada de imprimir las boletas, corres el riesgo de que no estén a tiempo, de que no se imprimen bien, ¿no? Inclusive se han dado casos de que no aparece el candidato. No aparece porque ya se les acabó el tiempo y ya no dio tiempo de poder incluirlos en el documento. Sin embargo, si el instituto considera, ¿no?, de que pueden amortiguarse esos riesgos, pueden conceder ese tipo de prórrogas. A nivel nacional los partidos también lo solicitaron, Alex, y el INE fue tajante y les dijo no. Le dijo no, sí. ¿No? Ni una hora más, se cierra el plazo de esto. Pues es que a mí me parece sorprendente porque tanto tiempo llevan cocinando, le dan vuelta, otra vez mueven la cuchara, le ponen un poquito de sal y a Acuérdate que dijimos para que no puedan cumplir con el plazo, ¿no? La desesperante espera, dijimos en algún momento, porque no era posible que posponiendo y posponiendo. Ahora, ¿hubieron sorpresas? ¿Qué piensan ustedes? Más o menos era la lista que se especulaba. Pues con los municipios más conocidos, yo creo que representativos, ya se manejaban esos nombres. Aquí, pues no hubiera sido sorpresa que quedara Aquiles o que quedara Ángel Torres. Se veía que entre los dos estaba la competencia, ¿no? Estábamos platicando de la paridad de género y Maricela hacía una observación muy puntual con respecto a que Morena cumplió con la que le pidieron las autoridades ya, incluso incluidas las jurisdiccionales, ¿verdad? No solamente fue el IEPC, de que debían postular por lo menos 2 mujeres en 5 municipios más poblados. Pero Maricela hacía una apuntación que a mí me parece correcta, ¿no? En Comitán, pues pusieron una mujer, hija de un conocido político ya extinto, finado, y en San Cristóbal pues ya se hablaba de Fabiola Reyes. Pero en Comitán, fíjense, allá está la idea de que Jorge Constantino Canter lleva una fuerte presencia, que podría ser competencia y que podría ganar. Es del Partido Verde, es del Partido de los Aliados, de Morena. Entonces, ahí quién sabe cómo se vaya a resolver. Conté 62 municipios, Maricela, que están encabezados por mujeres. Y también ahí, bien dice ella, ¿no? Habría que revisar dónde esas mujeres pueden ser competentes o hacer competencia, perdón. Porque hay otro dato que ya se ha estado mencionando mucho y creo que sí corresponde a la realidad, de que Morena está repartiendo candidatos a presidencias municipales donde van separados entre sus aliados. Y ahí están escogiendo quiénes son competentes para decirle a RCP, mira, me ayudaste, te tocan tantas presidencias, ahí te van candidatos o nombra tal candidato y le van a echar los kilos para que gane el candidato o candidata de esos partidos, ¿verdad? Entonces, sí sigue siendo todavía bastante confuso, ¿no? Para mí, o bastante incierto que los partidos cumplan con la paridad en ese sentido, pero yo siempre he dicho, mi estimada Maricela, perdón por hacer esta observación, de que también es muy complicado decirle a los partidos dónde van a poner mujer y dónde hombre, porque no siempre coincide dónde son
competidores, fuertes competidores o dónde no. Entonces, ahí yo creo que los partidos están cumpliendo con lo que les dice la norma Nada más. ahorita y ya después lo que venga, ¿no, doctor? Yo creo que el tema de la competitividad es muy relativo. Es muy relativo, exactamente. Las autoridades electorales le dicen a los partidos, a ver, como debemos de tener un parámetro objetivo para medir la competitividad, tomemos en cuenta los resultados que tuviste en la elección pasada. Pero eso también es relativo. No quiere decir que porque tuviste un buen resultado en la elección pasada lo vas a tener en la siguiente. Claro. Morena en particular tiene su estatuto establecido que para cumplir el criterio de competitividad, ellos toman en cuenta los resultados anteriores, es decir, el criterio retrospectivo, pero también el prospectivo, es decir, las mediciones que tienen, encuestas, proyecciones, de cómo podrían medir los resultados, ¿no? El ejemplo que ponen ustedes, o sea, que hayan postulado una mujer en Comitán, o sea, ¿realmente la están postulando para perder? Yo no lo creo así, ¿no? O sea, ha sido un partido que ha sido muy competitivo en Comitán, ¿no? Que ya gobernó en el trienio del 2018 al 2021. Entonces yo creo que hay como otros elementos que habría que analizar y que están presentes y que determinan la competitividad en una contienda, ¿no? Uno que se me viene a la mente, los varones hacen mucha promoción anticipada. Casi toda la publicidad anticipada que estuvimos viendo durante el último año, de ese cuenta, eran varones, no toda, pero la inmensa mayoría eran varones, porque vienen jugando esa idea de que ellos van a ser los candidatos, ¿no? Y a la mera hora les dicen, pues no vas tú porque aquí va género. Y entonces postulan mujeres, ¿no?, que no tuvieron ese posicionamiento mediático previo que sí tuvieron los varones, ¿no? Eso los pudiera poner en una situación inequitativa. Bueno, son elementos que habrá que en los que habrá que poner atención, pero en este momento no se puede hacer nada, más que echarle ganas, ¿no? Y tratar de sumar y ganar votos para ser competitivos y ganar, ¿no? Oye, doctor, perdón, para que este aplazamiento se dé, ¿se tiene que reunir el Consejo General del IEP? Sí, tiene que haber una sesión del Consejo General. ¿Tendría que sería hoy? Y ahí autorizarlo, ¿no? Bueno, pues, Hoy, mañana. porque, ¿se vence mañana a las 12 de la noche? 12 de ¿El la plazo? noche. 12 de la noche. Y se ha logrado para atajar los cochupos, las componendas y la corrupción que había antes, que los registros ahora sean en línea. Entonces, a las 12 de la noche se cierra el plazo, se no cierra el nadie. sistema y en automático, estaba cerrado, ya no se puede acceder, y en automático la información es pública. Ya. El IEPC sube el link donde se puede consultar. Ahorita, como ciudadanos, no tenemos información porque no tenemos acceso a ese sistema. No tenemos información oficial, es solo lo que han publicado. Tendremos los que partidos. esperar que se cierre para que entonces accedamos a esos datos, ¿no? Al Después cierre, de las 12 de la noche. o sea, no lo van informando como se van registrando, sino al cierre después. No, habrá que estar esa noche, pues, nos vamos a desvelar, Sí. ¿no? Porque Total, seguramente Nos muchos voy a y dar muchas. chance 12 con 5 minutos. A esa hora vamos a estar ahí en la compu, ¿no? Tratando de acceder al sistema, porque ahí nos vamos a enterar de todos los registros. Lo que haya sido real, porque sí, efectivamente, como decía Marisela, se había dado a conocer, por ejemplo, en Chiapa de Corzo a un candidato de apellido Orantes, y al ratito apareció otro con Nanguyasmú. Le dicen que estaban ahí tratando de incidir, Zoé Robledo, fueron las versiones extraoficiales para que colocaran a este señor. Entonces, efectivamente, no hay que recordarle a la gente que estos son registros internos que tiene Morena, que de acuerdo como lo hemos visto, los puede mover a su antojo hasta que sean oficiales, como dice el doctor, cuando es oficial, pues ya, ¿no? Y ahí ya no habrá forma de meter un oficio con fecha extemporánea, porque ya internet dijo, eran las 12 cuando se cerró. Pueden haber sustituciones. Ah, sí, por de hasta manera 30 oficial. días antes de la jornada De electoral. manera, sí, exactamente. Pero pues tiene que haber una... Pero no va a ser debajo de la mesa, voluntaria, pues, ¿no? ni por los No, cuitos. y en el caso de las mujeres es un tema rudo. Todavía Porque más. muchas veces delicado. las obligan a Sí. renunciar, ¿no? Incurren en actos de violencia. Ya hay muchos protocolos para evitar ese tipo de casos, pero se siguen presentando. Y hacen un cuestionamiento al respecto, ¿no? Que cuál es el motivo del por qué va a dejar de ser la candidata, ¿no? O la aspirante. Bien.
Ya nos extendimos mucho con este tema, nomás entonces esperaríamos si el IFC autoriza un aplazamiento de fecha, y si no, mañana estaremos pendientes a las 12 de la noche. Mañana martes 25 se cierra hasta ahorita la medida que hay, la regla que hay hasta hoy es que mañana cierra el registro de precandidatos a las presidencias municipales y a las diputaciones locales. ¿Qué pasó con las deserciones o los riesgos de deserciones de morenistas? Pues yo no vi alguna. Ninguna, yo hasta ahorita no. Ninguna. No, desconozco totalmente. De manera oficial nada. No he leído nada al respecto, no sé, después de que lo que se ha publicado, obviamente, y estamos hablando particularmente de Morena, no sé desde el frente. Al menos Tampoco. mediáticamente no. Mediáticamente no. Claro. Que también lo tendremos que saber mañana o cuando venza el plazo, ¿verdad? Están en el reacomodo, ¿no? A ver Reacomodo. por qué partidos compiten, ¿no? Claro. Bueno, y perdón, en el punto 3, decía yo, los partidos políticos coligados con Morena empezaron a hacer una pasarela, ¿no? Como lo había hecho Eduardo Ramírez. Lo que ya estaba previsto que iba a suceder. Un protocolo que hacen los partidos para mediáticamente decir, efectivamente, hemos aceptado o lo hemos invitado a que sea como candidato nuestro. Y lo hizo ya El PT, ¿no? Después de Morena fue el PT. fue el PT y creo que el Verde también, es lo que he visto, han dado ahí fotos que han ya recogido en su seno a Ángel Torres Culebro, ¿no? Después de que Morena dijo que venía en la lista. Ahora, yo creo que lo que deberíamos ver ahí, eso ya era como protocolo, ¿no? ¿Verdad? El doctor y Marisela, pero ¿cómo ven a Ángel Torres? Desde antes se había dicho, por anticipado se había dicho, de que Paco Rojas sigue teniendo fuerte presencia de la oposición en Tuxtla Gutiérrez y de que Paco Rojas estaba esperando que pusieran a Ángel Torres porque a él lo veía como un candidato fácil de enfrentar, por lo que se ha dicho, ¿no? Que no tiene su arraigo aquí en Tuxtla Gutiérrez, aunque haya nacido aquí, pero no vivió todo el tiempo aquí, sino vivió ya en Tabasco, se le identifica con el grupo de Tabasco, vino a trabajar solamente en este sexenio, a partir de este sexenio, aquí en Chiapas. Entonces, como que hay ahí, ya sabemos que en provincia se da mucho el regionalismo, ¿verdad? Aunque legalmente puedan participar en otros lados y cumplen con la ley, un requisito creo de residencia mínima, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ahí? Yo planteo la pregunta, ¿se le ve fuerte, se le ve débil a Ángel Torres frente a un Paco Rojas? Yo, honestamente lo digo, no coincido en el aspecto de la debilidad. Primero, ahorita lo acabas de decir, ya están validando la candidatura los aliados. Va la fuerza política en favor del candidato, pues que quieren que gane y que tiene la fuerza en Tuxtla, en el municipio. Si es legal y es legítima su aspiración de ser presidente municipal de Tuxtla, pues nadie se lo puede negar. ¿Y qué viene de eso? Pues viene el término ese que siempre hemos comentado, la cargada, las muestras de adhesión, las manifestaciones públicas abiertas de sus correligionarios, de sus aliados. Entonces, eso se va acumulando. Y si me adelanto un poquito, cuando señala lo de Paco Rojas, yo veo que la crítica y los señalamientos, eso es lo que leemos, en contra de Ángel Torres, va en función específico a lo que reiteradamente señalamos, que es el Tabasco. Particularmente las opiniones que se generan en torno a mesas de café, de reuniones, con relación a Paco Rojas, pues es que él está muy quemado, ese es el calificativo, está quemado, tiene antecedentes de señalamientos en contra de él, aquel apodo que le pusieron, Paco Bono. Luego viene el tema de que traicionó cuando declinó en favor del partido contrario, y recuerdo que fue particularmente en favor de José Antonio Aguilar Bodegas.
Entonces hay una serie de señalamientos que van en contra de él. Dicen que cuando está en campaña pues tiene gestos de mucha amabilidad, muy buen trato, y cuando no aspira a nada las cosas no son así. Entonces son una serie de opiniones que se vierten con la opinión con respecto a las aspiraciones de Francisco Rojas. Pero eso es a lo que yo relaciono, que los señalamientos en contra particularmente de Ángel Torres pues van que lleva 6 años viviendo en Tuxtla, que nació aquí, pero que vivió allá. Quiero finalmente nada más brevemente comentar, cuando fue gobernador Arturo Núñez en Tabasco, el gabinete, creo que más del 50% o 50% más uno eran chiapanecos. Yo no sé la razón, no lo sé. Y mandaron a un tabasqueño como secretario de Educación en Chiapas, en ese periodo. Entonces, pero esos cargos son designados. Estamos hablando sí, de pero una votación, gabinete, cambian las cosas. Parte del gabinete. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que todo es subjetivo, ¿no? Como lo que se dice de Paco es subjetivo, como lo que se dice de Ángel Torres es subjetivo. Sí. ¿Qué piensas, Marcela? Pues la verdad es que a mí me cuesta un poco de trabajo adaptarme a la política tuxtleca. Yo soy de San Cristóbal, entonces... se le va a decir, me hubiese gustado ver a una mujer en la boleta. Por supuesto que sí, y no solo en Tuxtla, o sea, creo que en todos los municipios me hubiera gustado ver mujeres que realmente pudieran o tuvieran posibilidades reales de ganar, ¿no? Y entonces me cuesta un poco la política chiapaneca, la política tuxtleca, pero justo he escuchado ambas cosas, ¿no? Tanto de Ángel como de Paco Rojas, pero bueno, es que yo creo que Paco Rojas tiene como un sector muy específico de la población que lo apoya y que siempre lo ha apoyado, ¿no? Y que pues lo va a seguir apoyando. Pero no sé qué tanto las juventudes pudieran como tenerlo como un buen candidato y apoyarlo. O sea, realmente... Yo coincido. Una cosa son las percepciones y otra cosa son los datos duros, ¿no? En términos de datos, habría que revisar, por ejemplo, que en las últimas 2 elecciones, donde Paco Rojas ha sido candidato en contra de Morena, ¿no? Y en el 2018 tuvo una monstruosidad de votos en Tuxtla, O sea, tuvo casi 100,000 votos en Tuxtla Gutiérrez, a pesar del fenómeno Morena. Es que Carlos Morales tuvo más de 100,000, ¿no? O sea, pero fue muy competitivo. O sea, tener casi 100,000 votos en esta ciudad tendría que ser garantía de triunfo. Claro. Pues no le alcanzó, perdió, ¿no? Y en el 2021, su votación se cayó drásticamente cuando fue candidato por Movimiento Ciudadano, al grado que se cayó hasta el 3er lugar, ¿no? Con una votación que apenas rebasó los 30,000 votos. Ahorita va por el frente. Le cayó muchísimo en votación. Entonces, yo creo que en una elección hay factores locales, concurrente, como la que vamos a vivir, hay factores locales y hay factores nacionales, ¿no? Que inciden. Influyen. Y en el 21 lo que vimos es que al menos en las 2 principales ciudades de Chiapas, que eran Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en el 2021, la intención de voto que tenía Morena como partido era altísima. O sea, tú antes de la elección ya sabías que el 50, más del 50% estaba a favor de ese partido político. Y que muchos candidatos, no importa quién fuera su candidato. Y muchos candidatos lograron el triunfo gracias a la influencia. Entonces, y con esto aterrizo a tu planteamiento, Alex, ¿no? Al menos lo que dicen ahorita las encuestas, que son fotos del momento, eso no quiere decir que la película va a cambiar en un mes o en 2 meses. Pero en este momento, las encuestas dicen que la intención de voto por partido en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula sigue siendo muy alta. Muy alta. ¿Qué quiere decir?
son votantes que no les importa si es tabasqueño, si es yucateco, ¿no? Es chilango, ¿no? Es el partido, van a votar ahí, ¿no? Siguen siendo muy competitivos, sigue siendo una intención muy alta. Insisto, es la foto del momento, ¿no? La intención de voto al partido sigue siendo muy alta. Falta que hayan campañas. En campañas las cosas pueden moverse, pueden pasar cosas, ¿no? Así es. Pero en este momento creo Morena sí es muy competitivo, no solamente en la capital, ¿no? En las principales ciudades y municipios del estado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues me están comentando aquí unos amigos que no solamente en Morena había broncas internas, ¿verdad? También dice que en San Cristóbal de las Casas está ocurriendo algo, que el día de hoy haría un pronunciamiento el PAN para romper la alianza en San Cristóbal de las Casas. Que el delegado de Xochitl aquí en Chiapas, Guillermo Moguel, también va a hacer un pronunciamiento, dicen. No alcanzo a ver los detalles, pero también allá se cuecen habas. Sí, vienen cosas todavía van a pasar algunas cosas. Mientras se da el cierre que Así realmente y posteriormente, bueno, sucede. Ahora, partidos que lleguen más confrontados y divididos estarán en peores condiciones de poder competir en las elecciones, ¿no? Claro. Sí, nada más agrego para terminar este tema, que como dije al inicio, Morena dio a conocer una eventual lista de candidatos a diputados plurinominales, pero los primeros 5 o 6 están en blanco, que son los más seguros, ¿no? Entonces, yo creo que están amarrando primero los candidatos a la presidencia y a ver cuáles de ahí aceptan irse para allá, ¿verdad? Es probable que sí entren muchos en la lista RP de Morena, por la forma como funciona nuestro sistema electoral. Acuérdense, hay que explicarle a la audiencia, a veces es un poquito técnico esto de las pluris, ¿no? Pero, a ver, todo partido político debe tener el mismo porcentaje de votos que obtuviste en las urnas. Estamos poniendo el ejemplo de Morena, pudiéramos poner de otro partido. Sí. Si Morena tuvo el 40% de votos, es probable que lo tenga, ¿no? Su proyección, su intención de voto es altísima en Chiapas, ¿no? Entonces debe tener el mismo porcentaje de diputados en el Congreso local, sumando mayoría relativa y plurinominales, que son 40, ¿no? Estás hablando que serían 16, ¿no? Claro. 16 diputaciones que debería tener ese partido si tiene el 40% de los votos, pero además la ley les da hasta un 8% de sobrerepresentación, es decir, que pudieran ellos tener hasta el 40%, aunque tuvieron solo el 40% de los votos, pueden tener el 48% de los diputados en el Congreso. Estás hablando que podrían subir hasta 19. Sí. ¿Y qué pasa? Si tú ves las diputaciones de mayoría relativa, al menos el dato que registré, igual estoy equivocado, ¿no? Y habrá que hacer algunas precisiones. De los 24 diputaciones, que en la gran mayoría van en coalición, Morena solo siglaba 8. ¿No? El resto vienen siglados por otros partidos, por el Verde o los locales o el PT. Entonces, 8. Ponle que en los 2 no van coaligados también ya son 10. ¿Qué quiere decir? Que si Morena tiene el 40% de los votos y solo tiene 10 diputados de manera relativa, pudiera tener hasta 9 pluris. Sí. ¿No? Pudiera tener hasta 9. Casi el Congreso completo. Muchísimo, ¿no? Es un fenómeno que suele beneficiar, son reglas que suelen beneficiar a los partidos más votados. Tampoco es nuevo, pues en la época del PRI era exactamente lo mismo, ¿no? Por eso hay quienes consideran que ya deberíamos de quitar esa sobrerepresentación, ¿no? Y en México tener un sistema electoral de proporcionalidad pura, es decir, ten el mismo porcentaje de votos que tuviste en las urnas, porcentaje de representación que hay en la Cámara. Pero bueno, esto lo comento por lo que Alex comentaba, de que ya se soltó ahí una información preliminar de la lista RP y se habían reservado los primeros 6, ¿no hay? Pero es probable que todavía unos de los que ya eran a conocer sí entren, ¿eh? El 7, el 8 y el 9, probablemente. Sí, efectivamente. Pues
Yo creo que también a veces los partidos por estrategia, ¿no? Como estamos en Semana Santa, dicen, es que el martes vence, pues lo corramos para el miércoles. Ya el jueves la gente va a andar en la playa, por si hay ruiditos por ahí, o ruidotes. El que quiere echar pleito, ni quien lo siga. Es probable que también eso ande. No va a encontrar con quién pelear. Sí, hombre. Entonces, bueno, pues de todas maneras, ahí vamos a estar pendientes, ¿no? Ultimátum y todos los medios van a estar con los reflectores ahí en ese punto. Y finalmente, algún comentario breve, si me lo permiten, ya estamos por terminar. México, 30 años después del asesinato del malogrado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que no sé si coincidan ustedes, es un tema que está muy presente en nuestra generación, ¿no? Sí. Ya de los más jóvenes, pues no lo identifican muy bien. En primer lugar, segundo lugar, pues creo que podría revivir su nombre su hijo, ¿no? Que es alcalde de Monterrey. Sí. Y que va a ser candidato a senador. Candidato a senador, ¿no? Él podría capitalizar eso, aunque no le ha gustado mucho que el PRI haya usufructuado el nombre de Donaldo Colosio durante mucho tiempo. Yo creo que él sin hacer usufructo del nombre del papá, pero sí podría levantar popularidad, ¿no? Eso. Pero 30 años después, ¿qué hubiera pasado si no hubieran asesinado a Colosio? La gran pregunta, ¿verdad? Fíjate que he escuchado analistas muy serios, periodistas. Hay uno que fue amigo de él, Agustín Basabe, sí, que escribió un libro, era muy cercano a él, y según él, si hubiera ganado Colosio, hubiera más orden en el país, pero dice, hubiera más orden en las estructuras políticas, económicas y sociales del país, que como estamos ahora, pero dice que de todas maneras hubiera habido alternancia. Él ve que en el 2000 hubiera habido alternancia. Yo lo veo bastante complicado tratar de predecir. Es entrar tener las especulaciones, pero a ver, Zedillo, que era el presidente de la República, sí, jefe del PRI, ¿no? Después de la muerte de Colosio, concedió la reforma electoral a los partidos de oposición en el 96 para paliar la crisis política del 94. Es decir, nunca sabremos si Colosio hubiera tenido esa disposición a cederle a la oposición. ¿Ah? Tomando en cuenta que Zedillo no era priista, pues por decirlo, etiquetarlo de alguna forma, era parte de una estructura del PRI, pero él nunca tuvo un cargo de elección popular, nunca se filtró entre la organización política como tal. O sea, en algún momento tendría que haber alternancia en México, ¿no? Pero nunca sabremos si hubiese sido en el sexenio de Colosio o en el siguiente, ¿no? ¿Ah? Sí. Nunca sabremos si en el sexenio de Colosio el PRI hubiera estado en esa disposición de ceder a la oposición la reforma del 96, que fue lo que permitió la alternancia. La reforma del 96 permitió que el gobierno ya no hiciera las elecciones. Así es. El IFE y el TRIFE adquirieron autonomía. La reforma del 96 permitió que ya no nada más se hablara del PRI en la televisión y en la radio, que hubiera acceso equitativo a la red de televisión a todos los partidos políticos. La reforma del 96 permitió que hubiera reparto de dinero público para todos los partidos y no solamente hubiera dinero para el PRI. Esa reforma Zedillo la cedió a la oposición por la crisis que se desató en el 94. No sabemos si Colosio no hubiese sido asesinado y hubiera sido presidente, el PRI hubiera tenido esa disposición a ceder. Habría que analizar, mi querido doctor, tú sabes muy bien de eso, de lo que conocemos, cómo se dieron las cosas. Fallece, de hecho ya publiqué algo al respecto, asesinan a Luis Donaldo Colosio, y el único que estaba entre la posibilidad, había otro, Izarana, pero no se lo dieron, tenía que ser Ernesto Zedillo, que estaba ya fuera de ningún cargo público, era el coordinador de campaña de Colosio, que nunca participó. Lo viví, eso sí lo viví de cerca. Entonces, lo que sucede es que designan a Zedillo para sustituir a Colosio y se dan acuerdos. Yo creo que sí lo recuerdas, mi querido Eduardo, creo que Alex, la cantidad de votos que obtuvo Zedillo.
Fue increíble la cantidad de votos, porque nadie se imaginaba que se iba a dar esa votación, esa alta votación. ¿Qué fue? El miedo y la memoria de que quien pudo haber sido presidente, bueno, íbamos a votar por él, pues ahora vamos a votar por el que lo sustituyó. Y la esposa de Laura que finalmente sí, la lectura falleció. que se le dio en su momento es que había miedo en la población a que el país se desestabilizara. Exactamente. Y ahí estableció, por eso cuando hablan de que pudo haberse dado la alternancia, yo me ubico en ese momento y lo hago como punto de referencia, decir que el acuerdo que hubo particularmente con el PAN fue apóyame, con el compromiso de que el siguiente. Esa fue realmente porque ¿cómo era posible que se volcaran totalmente? Y acuérdate lo que pasó en el debate. El debate lo ganó Ceballos del PAN y luego se repliega y le cede el paso a Zedillo. O sea, sucedieron muchas cosas. Pero bueno, permítame concluir con estos datos que por acá tomé nota en relación al magnicidio, porque fue un acontecimiento que efectivamente muchos lo vivimos en ese momento. Yo estaba muy activo participando en el partido. El candidato al gobierno de Chiapas era Eduardo Robledo Rincón. Yo estaba trabajando en campaña y obviamente el candidato a la presidencia de la República, Bernardo Coloso, pues teníamos una permanente relación. Acabo de publicar que a mí me mandaron por parte del Comité Directivo Estatal del PRI a traer un documento que decía, era un cartel, ahorita pues te metes a Google y lo consigues todo, el diseño, las medidas, todo lo que contiene el cartel. Ahora, antes en ese entonces no era así, tenías que ir por el documento físicamente, que decía Colosio, senador Sonora. Cuando Robledo, ahí fue donde yo conocí a Bernardo Colosio, donde lo único que hicieron en Chiapas fue ponerle Robledo, senador Chiapas, al cartel, porque prácticamente cifró desde la campaña senador Eduardo Robledo, la cifró en todo lo que hizo Colosio en su trayectoria. Cuando se conocieron como diputados federales los dos, uno de Chiapas, el otro de Sonora, del distrito 6, y luego ahí se conocen y se encuentran y establecen una relación, una amistad, y se da la oportunidad de la senaduría de Eduardo Robledo, aún con toda la negativa del gobernador en turno, que era Patrocinio, no lo quería dejar pasar, pero pues pesó más Colosio, y lo hacen senador, y ahí se da eso, y a partir de ahí se dieron unas cosas, y después la tragedia fue evidente. Yo coincido, por ejemplo, cuando decía de Agustín Basabe, yo también leí algo al respecto, y varios políticos de la época de ese momento exoneraron totalmente a Carlos Salinas de Gortari, y yo comparto en buena forma esa opinión. Sin embargo, todos los documentales que han salido, que han hecho público y que se tiene conocimiento, pues, conocimiento público, y que yo le he dado mucho seguimiento por la razón que yo tuve, me identificaba con los que me saludaban a la mano, ahí narro en mi nota lo que sucedió conmigo particularmente. Entonces, te das cuenta que lo que pasó antes, durante y después. Y no puede ser, es inconcebible que no cuidaran a un candidato, el próximo presidente. Pues no había duda que iba a ser el próximo presidente y sucedió lo que sucedió. Pero eso no se le achaca al presidente, esto fue de la gente cercana. Claro, a José María Córdoba Montoya, asesor del presidente, no lo podían señalar ni culpar directamente, porque estaba pegado con el presidente. Pero de ahí se gestó la tragedia, lo que sucedió, las contradicciones, las reuniones entre empresarios donde estuvieron involucrados, participando. Digamos que son leyendas, igual y son ciertas, pues, pero no hay nada que las... Pero es que no te dan una versión diferente, Osvaldo. O sea, eso es lo que... Bueno, sí, no han habido 4 fiscales responsables del magnicidio y los 4 han llegado a la misma conclusión, ¿no? Del tirador solitario, nada que vincule. Igual y no es cierto, pues, pero hasta ahora, y mira que han habido, algunos de esos fiscales son gente de muchísimo prestigio. Mucho prestigio, exacto. En el tema de la credibilidad, Osvaldo, en mi sentimiento y en muchas personas que estuvimos en ese momento involucrados en eso,
se inclina más porque Claro, todo fue no, pero manipulado, o sea, y aunque no hayan estado involucrados en ese no equipo, hay. las encuestas dicen que la inmensa mayoría de los mexicanos no cree la tesis o la teoría de la fiscalía especializada. Claro, lo que No concluyó. creen en la tesis del loquito ese que en Pero solitario no hay nada sí, que ¿no? pruebe lo contrario. Pero hasta ahora no hay ningún elemento No hay que nada que pruebe pruebe lo Pero contrario. sucedieron muchas cosas, pues. Ya lo sé. les mataron al que se parecía. Por eso. Y me participó el del CISEN y exactamente parecido a él. Sí, pero eso no es hay suficiente. muchos factores que No es suficiente. hacen ver. Ya dejemos que Marisela hable, pues. Ella es más joven que Perdón. todo esto. Brevemente ya vamos a terminar. Pues es que justamente creo que para mí es todo tiene que ver con especulaciones, o sea, al final, pues no es algo que a mí me tocara vivir de cerca, ¿no? Como ustedes, digo, yo en este tiempo ni siquiera tenía credencial para votar, ¿no? Entonces, evidentemente no era un tema que me preocupara, pero pues ha sido un tema tan trascendente y tan relevante para la política mexicana que pues seguimos hablando de ello 30 años después, ¿no? Y al final, pues efectivamente creo que se puede decir mucho alrededor, pero como decía el doctor hace un rato, terminamos cayendo en el terreno de las especulaciones. O sea, no sabemos en realidad si hubiera sido diferente, ¿no? Al final, creo que eso, tenemos que seguir viendo o estudiando este acontecimiento como a partir de eso, ¿no? De que fue un hecho histórico que ha marcado la política nacional, pero que no podemos tener la certeza de que algo hubiera sido distinto, ¿no? Entonces... Ahora, no podemos culpar a la gente de pensar este tipo de cosas, pues las instituciones de procuración de justicia están muy desacreditadas en este país y es normal que luego ese tipo de teorías, ¿no? Tengan mucho arraigo. Y las contradicciones, popular, ¿no? unas decían una cosa, decían otra, cambiaban uno, cambiaban el otro, que sí, luego que no. Sí. Luis Raúl González Pérez, que fue muy cercano al doctor Jorge Carpizo, una trayectoria muy destacada como universitario, después llegó a ser presidente de la CNDH, fue fiscal de este tema y él le dedicó muchísimo tiempo a la investigación. ¿Carpizo? Luis Raúl González ok, Pérez, sí. hicieron cientos de entrevistas, ahí están los videos, los cassettes, los expedientes que se han hecho públicos, ¿no? Y no encontraron ningún solo elemento para vincular al tirador solitario con algún movimiento, actor político. Eso no quiere decir que no haya sido político, sino que hasta ahora las investigaciones no han encontrado ningún dato que lo asocie o lo vincule, ¿no? Y ahora que se reabre el expediente, el propio hijo dice, ya no lo hagan. Están como nada más tratando de utilizar políticamente el tema para que haya un linchamiento popular contra algunos actores que quieren volver, políticos. quieren Y para colmo, participar. se da el caso de que la Suprema Corte de Justicia tiene que conocer, ¿no? La ministra Por el Ríos periodo Farjat, se que cumplió tiene el tema, 30 años. hay una solicitud de la defensa de Aburto, ¿no? De que el asunto pues, lo conozca la Fiscalía Estatal, no federal. No se justificó, no se argumentó, no se razonó en su momento la facultad de atracción, y si se regresa a lo estatal, pues este hombre quedaría libre porque ya feneció el delito, ¿no? Sí, la sentencia federal era de 45 años, si era una atracción federal, y si hubieras juzgado por el lado estatal fueron 30 años, ¿no? Entonces, ahí tendrán los abogados o la corte. Porque sí, la versión que hubo fue que se abriría el expediente 30 años después. Esa es una de las cosas. La otra, lo que hizo el presidente, dar a conocer una información sobre que el CISEN, que había participado un miembro del CISEN y que había... Ahora, la trajeron, porque Diego Valadez era el Procurador General de la República, trajeron Pero era de ámbito muy federal. rápido el tema, porque el gobierno local era del PAN, ¿no? Así es. Y tenían temor de que Exacto. se pudiera contaminar la investigación del tema, Exacto. ¿no? Pues ahora la Corte tendrá que definir Todo si eso. esa facultad de O a lo atracción mejor Rufo Papel decía la verdad. No, ya lo hubiera- Son un montón de cosas. Pues, Oigan, sí, ya es por que último, las a mí me evidencias. parece relevante que ya con este gobierno, que es totalmente opositor a los priistas, ordenó que se abrieran los expedientes del CISEN, ¿no? Los que estaban, los
expedientes guardados secretos, pues, El Lecumberri. pudieron haber encontrado algo ahí, no, hasta ahorita no, y si no ya lo hubiera usado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como un asunto político. No, yo Bueno, también, sí dijeron, ¿no? Que trabajaba García Luna ahí como Claro, policía. que él fue a traer, el del CISEN lo fue a traer a Tijuana y lo fue a cuidar para que no, Por eso, pero eso para que no no cambia fuera a nada. hablar. Eso no cambia nada. Yo estoy riendo que algo cambie, pues, no cambia nada. Pero en fin, mira, por ejemplo, pues ya no sé si nos da tiempo nomás comentar, por ejemplo, la reunión que se documentó en los diarios nacionales, con pelos y señales, perdón por la expresión, sobre la reunión que tuvo Colosio con Camacho, que fue un enfrentamiento y que finalmente, dice la crónica, se dieron la mano. Segundo, la reunión que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, donde Salinas de Gortari y Carlos Ret tenía como enemigo a Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente. Entonces, eso lo tomaron, no, esta es una traición. Yo supongo que sus allegados del presidente pues le dijeron un montón de cosas, que no quiere decir que él tomó la iniciativa, porque como bien se dice, públicamente se ha descrito, pues uno de los que más padeció esa consecuencia política del magnicidio de un próximo presidente de México fue el propio presidente en turno. Entonces, pero sí la gente cercana involucrada, cuando hicieron público que habían llamadas directamente a la casa donde vivía ese señor francés, hay documentales, entonces hay declaración. Y el que estaba, porque ahorita que hacías ese comentario, Eduardo, hubo una investigación alterna, privada, y esos que participaron ahí terminaron muertos. Un policía de apellido Benítez, y las consecuencias del asesinato de Ruiz Massieu fue parte de esto. Por eso, pero la conclusión es la misma. No hay nada que lo pruebe. No, yo sí voy a decir. No hay nada que pruebe que las cosas hayan sido distintas a como nos lo dijeron, ¿verdad? Mis estimados amigos, tenemos que terminar. Muchas gracias, Marisela Jafel, por haber estado con nosotros. Gracias. El Pacheco. Muchas gracias. Doctor Osvaldo, gracias. Como siempre, estimado amigo. Mi estimado Pepe Altus. Los veo casi todos los lunes. Me parece muy bien, ahora me da gusto estar aquí compartiendo con Muy ustedes. bien, Muchas en nombre gracias. de Amel Samayo Arce, el director de este diario y conductor de este programa, yo soy Alejandro Noguel, les agradezco el favor de su atención y sigan las plataformas de Ultimátum, no se detienen, van a estar informando de todo lo que esté aconteciendo casi en tiempo real aquí en el estado de Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.